Buenas noches. En la sesión de hoy vamos a terminar de hacer este CRUD. Ah, tenemos lo que es el select, la inserción está funcionando, ¿no es cierto? Y lo que estuvimos trabajando era un método get para que cada vez que hagamos un clic nosotros acá, capturemos el ID de ese cliente, retornemos ese objeto de la clase cliente que tenemos ya acá en este método que hemos trabajado en la implementación, ¿no es cierto? Y teniendo ese objeto de la clase cliente, carguemos los datos acá. Ahora, este método get recibe un ID. Ese ID nosotros lo vamos a agarrar de esta columna 0, que en teoría está oculta, ¿no? Vamos a revisar acá el método que es el loadDataGrid. Que acá está, ¿no? Lo hemos ocultado y ahí en teoría está ese ID, ¿no? Entonces cada vez que hagamos un clic acá ahora, vamos a obtener ese ID que está en la columna 0. ¿Listo? Y vamos a llamar a ese método get para que nos retorne una fila, ¿no? de este cliente. O sea, cuando hagamos un get, básicamente lo que estamos haciendo es agarrar a uno de estos, ¿sí? Y toda esta fila volverlo un objeto de la clase cliente, ¿no? Y con ese objeto, teniendo ese objeto de la clase cliente, ya podemos trabajar y bueno, básicamente trabajar con este update que nos interesa, trabajar con este delete que es la eliminación lógica que también nos interesa, ¿no es cierto? Porque le pasamos objetos de la clase cliente, esa es la idea. ¿Listo? Entonces, cada vez que le hagamos un clic acá, vamos a ir trabajando con ese get. ¿Listo? Vamos a llamar ese método get. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues tenemos que trabajar en el data grid, ¿no? Acá en este data grid tenemos que trabajar. Y este data grid tiene un evento que se dispara cada vez que nosotros seleccionamos un ítem. ¿De acuerdo? Y si estoy bien, ese evento se llama este de acá. Este es el evento. Miren, selection change. Este es el evento. Vamos a crear un método y este evento se dispara cada vez que nosotros le hacemos un clic a un ítem, ¿no? Ahí está. Aquí es donde vamos a programar, ¿ya? Y vamos a llamar a ese método get que tenemos en la implementación. Aquí ya tenemos lo que es una variable general para modelar a un cliente C le hemos llamado. Y tenemos para lo que es la implementación, este cliente implementación, que es implementación cliente le hemos llamado, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que llamar acá. Pero aquí, antes de hacer el llamado, deberíamos controlar algunas cositas. Primero que cuando seleccionemos aquí algo, primero que exista por lo menos registros acá, o sea, filas, porque puede darse el caso de que esté vacío. Entonces, si está vacío, no voy a poder capturar esa columna 0 y me va a dar error, una excepción se me va a generar, ¿no es cierto? Entonces, primero vamos a verificar que este data grid, que se llama dgb datos, en su propiedad items y en su propiedad code, entonces esto nos devuelve la cantidad de filas que tiene, que esto sea mayor a 0. Es lo primero. Asimismo, cuando seleccionemos acá algo, puede que le hagamos un clic aquí y después le hagamos un clic en otro lado, digamos, donde no se seleccione bien. Entonces, puede que el ítem, la fila que seleccionemos, apunte un nulo, o sea, ya no seleccionemos nada. Y ahí también se puede generar una excepción al tratar de capturar el valor de la columna 0 y convertirlo a un número entero, ¿no? Ahí se va a generar una excepción. Entonces, lo que vamos a hacer acá también es adicionalmente controlar que SDGB datos, el ítem que hemos seleccionado ahí, o sea, la fila que hemos seleccionado, acá se va en esta propiedad que es el selected item. ¿Listo? Entonces vamos a decir que esto sea diferente
de nulo. ¿Listo? Entonces estamos controlando dos cosas. Que haya ítems y que el ítem seleccionado sea diferente de nulo. Entonces aquí sí vamos a ya trabajar con lo que tenemos que hacer. Vamos a hacer un try catch acá. Si hay una excepción, aquí vamos a lanzar esa excepción, ¿no es cierto? Y bueno, lo primero que tenemos que hacer, o sea, tenemos nosotros esta clase que es implementación, tenemos el método get. Esto nos devuelve un objeto de la clase cliente siempre y cuando le pasemos un ID. Ese ID lo tenemos que obtener de la columna 0 del data grid. Un data grid en lo que es Windows Presentation Foundation no es como una fila, ¿ya? Se le llama ítem, ¿ya? Entonces se trabaja como ítems, no como registros. Entonces lo que vamos a hacer es, pero si bien esa fila tiene columnas, por defecto está como ítem. Por eso acá, si queremos obtener el ítem seleccionado, dice acá selected item, ¿ya? Este ítem seleccionado lo podemos volver un data row, o sea, una fila, un registro, para que después podamos acceder a la columna 0. Directamente con el ítem seleccionado no podemos acceder a la columna 0. ¿Listo? Entonces, para hacer eso, para convertirlo en un registro donde podamos acceder a lo que es la columna 0, tenemos que volverlo un data row view. Ya lo voy a llamar esto data row. ¿Listo? Y esto lo tenemos que volver un data row. Este ítem seleccionado, esa fila que se ha seleccionado, lo tenemos que volver un data row. ¿Cómo se vuelve? Lo vamos a castear. Aquí, perdón, vamos a escribir data row view. Con eso lo que estamos haciendo es que ese ítem se vuelva a una especie de registro, al cual vamos a acceder ahora a la columna 0, donde está el ID. El ID está en la columna 0, que su visibility lo hemos ocultado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo accedemos a eso? Con este data row que tenemos acá, punto row, ¿listo? Esa es la fila, y aquí tenemos item array, y para ir a la columna 0, aquí escribimos lo siguiente, 0. Entonces, la columna 0 estamos tomando, ¿listo? Y para acceder a su valor, tenemos este método toString. Entonces, esto nos va a devolver en un string el valor de la columna 0, donde está el ID. O sea, nos va a devolver el ID en forma de una cadena. Obviamente, así como cadena no nos sirve. Tendría que transformarlo a un short, ¿no? Porque el método recibe un short. Entonces vamos a hacer un short.parse de esto, ¿no es cierto? Y eso lo voy a asignar una variable. ¿Listo? Ahí está. Ahí ya tengo el ID. Y cuando llame a este método get, que retorna un objeto de la clase cliente, ya transformándolo un registro en un objeto de la clase cliente, le vamos a enviar este ID. ¿Listo? Y este ID, bueno, y ese objeto de la clase cliente lo vamos a igualar aquí a la variable general que ya tenemos en esta ventana, que es este cliente C. Ahí lo vamos a pasar. ¿Listo? Entonces ya lo tengo acá. Ahora, ojo, puede que por alguna situación inicialmente no se capture esto y lo vamos a colocar como nulo al cliente, ¿ya? Se iguala nulo. Y aquí ya garantizamos de que se obtenga ese cliente y ya tenemos ese objeto de la clase cliente. Teniendo ese objeto de la clase cliente, miren, para probar vamos a cargar sus atributos acá en estos textbox, en el nombres, apellidos, apellido paterno y en el crédito. Miren, vamos a decir acá, por ejemplo, el txt nombres.text,
va a ser igual a cliente.nombres, ¿no? En teoría va a capturar eso y es un objeto. El txt apellido paterno .text va a ser igual a cliente.apellido paterno. Txt apellido materno .text va a ser igual a cliente apellido materno, ¿no? Y tenemos uno más que se me ha ido ahorita, que es el crédito. Txt crédito.text va a ser igual a cliente.crédito. Si lo igualo directamente me va a dar error porque esto es un double. Para volverlo una cadena lo puedo hacer un punto toString así, o puedo concatenarle comillas vacías, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces miren, cada vez que seleccionemos vamos a crear un objeto de la clase cliente, o sea, vamos a tener este objeto de la clase cliente apuntando a esa idea con estos atributos. Vamos a probar, se tendrían que cargar los datos ahí. Cada vez que le haga un clic a una fila, a un registro de esto. A ver, vamos a probar acá. Miren, ahí está, le he hecho un clic. En acá en teoría se ha llamado al método get, ha vuelto la fila un objeto de la clase cliente y para verificar los datos los ha cargado acá. Miren, ahí está. Le hago un clic aquí, igual lo propio, ¿no? Cualquier registro que le haga, ¿no? Ahí está, ahí está. Entonces miren, esto ya me resulta más fácil porque cuando diga modificar ya voy a tener los datos acá y simplemente vamos a decir, o sea, lo que quiera cambiar lo cambio y decimos guardar. Ahorita voy a cancelar. ¿Se entiende? ¿La idea de esto? ¿Sí? Está más fácil, ¿no? Más práctico. Entonces vamos a trabajar ahora con esto. O sea, ya le hago un clic acá y debería guardar. Aquí puedo cambiar lo que quiera en estos text box. Voy a cambiarlo y luego tengo que decir guardar, ¿no es cierto? Y el guardar es la opción 2 que va a hacer la actualización y vamos a refrescar todo esto. El update ya lo tenemos hecho, lo tenemos implementado, ¿no es cierto? O sea, está por acá. ¿No? Está aquí y simplemente es llamar a este método. Entonces, esto está en el botón guardar, ¿no? El insert ya hemos hecho y aquí está el update. Como vamos a llamar a la base de datos, entonces siempre hay que trabajar con un try catch, ¿no es cierto? Ya. Y bueno, acá en el update tenemos básicamente en la implementación, vamos a instanciar, tenemos un método que se llama update y esto recibe un objeto de la clase cliente. Va a recibir ese objeto que hemos capturado en el get, que es C, esa variable C. ¿No es cierto? Va a estar así. ¿Ya? Y ahí se va a hacer la actualización. Pero ojo, puede haber cambiado ciertos atributos, porque si bien en el get hacemos un clic acá y aquí se carga, luego de hacer eso, cuando decimos modificar, puede que estos se editen y cualquiera de estos valores vuelva a cambiar. Y para guardar tengo que controlar, o sea, tengo que volver a verificar estos valores, ¿no? Entonces acá debería decir que el cliente.nombres, si bien está sus nombres, puede haber cambiado. Y eso está en nombres.text, ¿no es cierto? Lo propio con el apellido paterno. Lo propio con el apellido materno. Y lo propio con el crédito, donde tengo que hacer una conversión en lo que se ha escrito el txt crédito.text, ¿no? Ahí está.
pueden cambiar los valores, entonces por eso los voy a volver a colocar acá, asignar, para que en la actualización llamemos a esto. Y esto nos devuelve un entero, ¿no? Sí, este update. Y acá preguntamos si esto es mayor a 0, significa que se han afectado registros. Entonces acá vamos a lanzar un messagebox.show. Vamos a concatenar este res. ¿No? 1, 2, así 3 registros modificados, ¿no? Ahí está. Vamos a volver a llamar al load data grid para que se actualicen los datos. Y vamos a llamar a la disable buttons más, creo que es, ¿no? Para que todo vuelva a la normalidad. Si aquí no hay cambios, bueno, esto es medio raro, pero aquí decimos messagebox.show, no se realizaron cambios. ¿No? Si es que está funcional el update, tendría que trabajar de esa manera. ¿Listo? Ese sería el update. Vamos a probar. Entonces, a ver, vamos a agarrar a Viviana Miranda Gutiérrez, decimos modificar. ¿Qué le cambiamos? En vez de Viviana, que sea Victoria. ¿Ya? Victoria Gutiérrez Miranda, y le vamos a cambiar de 30.000 a 55.000. ¿Ya? Veremos si funciona. Guardar, dice un registro modificado. Y está, ¿no? Se ha hecho el cambio. ¿De acuerdo? Y obviamente todo se ha vuelto a colocar así, ¿no? Se ha vuelto a deshabilitar. Ahí estaría lo que es el modificar, que ya es más práctico, ¿no? Entonces agarro, digo modificar, aquí se me carga y le cambio lo que yo quiero, ¿no? Y le cambio, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien, vamos a aprovechar ese get que hacemos cada vez que seleccionamos cada uno de estos registros para el eliminar. La eliminación, si hago un clic, no debería eliminarlo directamente. Debería mostrar un mensaje, ¿no? Que diga, ¿estás realmente seguro de eliminar? Y si le digo sí, recién elimino. Si le digo no, no hago nada. ¿No es cierto? Y obviamente la eliminación que vamos a hacer es una eliminación lógica, no es una eliminación física, ¿no? Es cambiarle el estado de 1 a 0 nada más. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con esa eliminación, que ya lo tenemos en la implementación hecho también, ¿no? Está el delete acá, que es una eliminación lógica. ¿No? Simplemente es cambiarle esto y se actualiza esto más, ¿no? La fecha de actualización con este current timestamp. Entonces acá vamos a programar el evento clic de este botón eliminar. Entonces lo primero que voy a hacer es preguntar, o sea, ¿cómo saco un mensaje? Lo saco así, ¿no? Messagebox.show, y sería, digamos, ¿está realmente seguro de eliminar el registro? Acá, digamos, eliminar, digamos, un título. Ya, y a ver acá, le vamos a colocar dos botones, sí o no, ¿no es cierto? Y le vamos a colocar un iconito más con este message box image. Y tengo estos iconitos, ¿no? Error, information, question. Esto, con preguntita, ¿ya?
Entonces esto es el mensaje que va a salir. Este es el título que va a salir en el mensaje. Los botones, sí y no. O sea, ¿estás seguro de eliminar? Dos opciones, sí o no. Y una imagen. Hasta ahí, miren, solamente voy a desplegar ese mensaje. No va a hacer nada, pero no, todavía no está haciendo nada. Elijo uno y digo, pap. ¿Estás realmente seguro de eliminar el registro? ¿Sí o no? Si le digo no, no hace nada. Si le digo sí, tiene que hacer algo. Entonces, ¿cómo hacemos que es saber si se ha presionado o no acá un sí? Pues esto se puede igualar a un messagebox result y preguntar si se ha presionado el botón yes. O sea, esto es una pregunta. Y esto lo podemos encerrar dentro de un if. Así. Entonces, si se ha presionado el sí, va a entrar aquí. Y si no, pues no va a hacer nada. ¿Listo? ¿Ya? Aquí es donde vamos a programar. Hay un detalle más, ¿no? Puede que no se seleccione nada. O sea, puede que hagamos correr. Y sin seleccionar nada querramos eliminar. Entonces ahí si decimos sí, se nos va a generar un problema. Entonces deberíamos verificar que se haya seleccionado uno de estos. Con eso, tranquilo. Bueno, eso podemos hacerlo preguntando si cada vez, o sea, si es diferente de nulo el objeto de la clase cliente, ¿no? Entonces una vez que decimos acá esto, aquí vamos a hacer algo más. Aquí un message box hay un error, ¿no? Bueno, en realidad aquí voy a hacer una pregunta más. Si decimos sí, perdón, vamos a preguntar si el objeto de la clase cliente es diferente de nulo. O sea, ahí si es diferente de nulo significa que hemos seleccionado algo, ¿no? Y ahora sí, acá recién, perdón, vamos a hacer esto. Ya nuestro try catch. Aquí hacemos la eliminación. Entonces, implementación cliente punto, perdón, igual a new implementación cliente implementación, lo instanciamos y esto ya tiene un método que se llama delete y esto recibe un objeto de la clase cliente C, ¿no? Esto devuelve un entero, ¿no? Porque trabaja con execute non-query. Acá vamos a preguntar si ese res es mayor a 0, significa que se ha eliminado, se ha afectado algo, ¿no? Entonces acá vamos a sacar un messagebox.show y vamos a decir ahí, ¿no? La cantidad de registros eliminados. ¿De acuerdo? Y volvemos a llamar al load data grid. Y es lo único, ¿no? Y no vale la pena cancelar los botones o algo así, no sé. Disable buttons vamos a llamar por si acaso. Ahí está. ¿De acuerdo? Esa sería la eliminación. Vamos a probar. Entonces, por ejemplo, este de acá. Eliminar, si le decimos no, no hace nada, ¿no? No entra. Pero si le decimos sí, le va a dar de baja. ¿No? ¡Pum! Y se elimina. Ya no está acá, tampoco se está mostrando, ¿no? No está acá. Y si revisamos la base, vamos a volver a ejecutar esta consulta. Entonces, miren, lo ha puesto en 0, su estado. O sea, no se está mostrando ya acá, ¿no? A lo que es Victoria Gutiérrez, ¿no? Gutiérrez David es uno, pero no hay Victoria Gutiérrez. Pero no lo hemos borrado, o sea, hemos hecho una eliminación
lógica, no hemos trabajado con una eliminación física. Entonces miren, el CRUD ya estaría completo y está un poquito más práctico, ¿no es cierto? Ya no está que tengo que meter el ID acá en un textbox para luego hacer, etcétera, sino ya lo estamos haciendo un poquito más didáctico. ¿Listo? Hasta aquí, preguntas, dudas. ¿Está todo claro? ¿No está claro o no hay preguntas? Ya, perfecto. Bueno, ¿cuál hemos modificado hace rato? Este de acá, miren, por si acaso, miren su modificado, ¿no? Con fecha de ahora, ¿no? A las 9:28 lo hemos modificado, ¿no? Está funcionando también ese current timestamp que tenemos acá, ¿no? Cuando hacemos un update, ¿no? El valor de la fecha de actualización le colocamos esto, current timestamp, y automáticamente se calcula la fecha y hora del servidor. Esto lo hemos modificado hace rato, ¿no? Ya ojo con ese detallito. Bien, con esto estaría completo el CRUD. ¿Listo? Entonces vamos a detener aquí la grabación para que no sea muy largo el video y lo podamos subir.